Gracias. Y gracias a ustedes por la invitación. Eh, sí, nosotros con Cristian venimos a representar un equipo que tiene que ver con nuestro grupo de programación del Hospital Italiano de La Plata y además al Comité de Historia Clínica. Bueno, ahí están los nombres. Eh, Nosotros estamos haciendo un desarrollo de una historia clínica de internación en nuestro hospital de Citibel. El Hospital Italiano de La Plata hace un par de años adquirió el Hospital Italiano de Citibel que se seguían manejando con historia clínica en papel. Así que ahí vimos una oportunidad para poder y una decisión para poder hacer nuestro propio desarrollo. Y es ahí, en esta herramienta que estamos desarrollando, donde también tuvimos la oportunidad para desarrollar la epicrisis con inteligencia artificial. Eh, Así que bueno, ese fue en un marco exploratorio, ¿no? Así un poco como estaba comentando Mariano, que es una curva de aprendizaje y había que comenzar con algo y pensamos que esto era un buen momento para comenzar a explorar la inteligencia artificial. ¿Por qué elegimos esto? Bueno, como les dije anteriormente, porque estábamos desarrollando esta historia clínica y entonces veníamos analizando este proceso. Eh, Como ustedes saben, la epicrisis a las 48 horas del egreso del paciente no se puede seguir modificando, o sea, tenemos 48 horas desde que egresa el paciente para cerrar la epicrisis, o sea, los médicos. Y esto siempre traía algún tipo de inconveniente, por lo tanto pensamos que sería un buen lugar, un buen momento para aplicar esta herramienta que ayude al médico con esta tarea, ¿no? Y para cumplimentarla en estos 48 horas. Pero bueno, no era solo eso, sino que también le queríamos dar un marco homogéneo a la epicrisis, una estructura homogénea, que ahora vamos a ver de dónde salieron las variables que incorporamos, y además favorecer la gestión clínica. Nosotros en el hospital estamos impulsando el desarrollo de la gestión clínica, obviamente en el marco de la gestión de calidad, que también estamos impulsando hace muchos años. Entonces también nos parecía que era una buena herramienta para impulsar algún estándar de calidad, este tema de la epicrisis con inteligencia artificial. En ese marco, bueno, tenemos, nosotros todos conocemos el ITAE y el SENAS, que son organismos que acreditan calidad en los prestadores de salud. Y empezamos a analizar los estándares que tenían que ver con este tema. Ahí en el ITAE se solicita esto de las 48 horas, entre otros estándares relacionados con la historia clínica, ¿no? Eh, entonces dijimos, ¿será factible utilizar esta inteligencia artificial para obtener una epicrisis de calidad? O sea, la idea estaba, pero había que probarlo, ¿no? Había que experimentarlo. Entonces, bueno, estamos en este momento, ¿no? Evaluando si esa implementación sirve o no sirve para desarrollar la epicrisis. Luego del periodo de prueba, establecer los ajustes necesarios en las definiciones, ¿no? O en las instrucciones. Y además poder evaluar el análisis costo-beneficio de estas acciones, ¿no? En cuanto a la estructura de la epicrisis, nosotros hicimos una investigación en el marco teórico, ¿no? Porque le queríamos dar, como dijimos anteriormente, una estructura homogénea. Así que también tomamos las variables que propone la ITAE con respecto a la construcción de la epicrisis, fecha de ingreso y egreso, motivo de ingreso, hallazgos clínicos significativos, diagnósticos con C10, resultados relevantes de estudios complementarios, tratamientos realizados, evolución observada, situación clínica al egreso, tratamiento e indicaciones al egreso, servicio que otorga el área o de la derivación, el alta o derivación, y recomendaciones para seguimiento.
Entonces, en principio, la inteligencia artificial tenía que resumirnos estas variables en la epicrisis, ¿no? Y además, otro conjunto de variables era el conjunto mínimo básico de datos, ¿sí? Que propone los grupos relacionados diagnósticos. Los grupos relacionados diagnósticos, al alta del paciente, si tenemos esta información, clasifica a los pacientes, ¿no? Todos han sentido hablar de eso. Entonces, teníamos que hacer un mix entre lo que les mostramos anteriormente, ¿sí? De la ITAES, no solo en la ITAES, sino que esto se repite en varios lugares, pero bueno, lo tomamos como referencia, y el conjunto mínimo básico de datos que utilizan los GRD. Combinamos esto, ¿m? Y empezamos con estas definiciones, pasamos a la arquitectura técnica del sistema que le va a explicar Cristian. Así que, Cris, Bueno, sí, yo voy a hablar de la parte más técnica de cómo creamos el sistema. Los frameworks y los componentes que usamos en realidad hicimos una API en Laravel, que es con lo que trabajamos en el hospital, y la base de datos que utilizamos es el SQL Server que utilizamos siempre en el hospital, que ahí tenemos toda la historia clínica, todas las evoluciones de los pacientes. Y el módulo de inteligencia artificial que usamos hoy en día, que estamos viendo si utilizamos otro, es el de OpenAI, de GPT 4.1 mini, porque en este momento es el que nos servía, porque tiene un contexto grande que se le puede pasar, porque nosotros teníamos muchas evoluciones de los pacientes, entonces nos servía mucho ese lenguaje. Bueno, el flujo que tiene la aplicación, porque nosotros tenemos la aplicación de inteligencia artificial por un lado y otro, el de la historia clínica. Entonces, la historia clínica lo que hace el operador, pide que se genere la historia clínica y ahí nosotros recibimos el número de internación y el operador que lo pide. La aplicación lo que hace es verificar si ya se pidió esa epicrisis. Si se pidió, se devuelve; si no, se buscan las evoluciones médicas en la base de datos, se traen solo las evoluciones médicas, ninguna más, y se genera un prompt para mandar a la IA con respectivas instrucciones para que nos devuelva una respuesta estructurada, como la estructura que mostró Fer anteriormente, nos devuelve una estructura como nosotros queremos, para nosotros después devolverla a la aplicación de la historia clínica, que ahí es cuando el médico le llega la historia clínica en los campos y tiene que validar. Puede cambiar algunas cosas porque siempre que trabajemos con inteligencia artificial se puede equivocar. Entonces, lo que hace el médico es validar, y si está todo bien, la puede guardar o puede modificar cualquier cosa que esté en el mal y guardarla después. Bueno, las características de lo que me decía, una vez que cuando se pide una epicrisis, esa epicrisis la guardamos nosotros, la guardamos para después para ver cómo funciona la aplicación, todo, la guardamos y tenemos, si en el mismo día pedimos otra vez la epicrisis, devolvemos la epicrisis ya generada de IA para tampoco estar pidiendo mucho a la inteligencia artificial. Eh, los historiales de evoluciones que se mandan a la inteligencia artificial son completos, no se fragmentan, sino que se agarra toda la historia clínica del paciente, todas las evoluciones y se mandan. Y lo que dice de respuestas consistentes de temperatura cero, nosotros configuramos la inteligencia artificial en temperatura cero para que trate de ser lo más precisa posible y no empiece a imaginarse cosas, porque es muy posible que imagine cosas si la temperatura es más alta. Eh, bueno, las limitaciones. Hoy en día nosotros en el hospital para probar, estamos usando las evoluciones médicas. La idea en un futuro es también porque tenemos mucha cantidad de evolución. Entonces estamos viendo cómo podemos hacer para mandar distintos tipos de evoluciones, como de enfermería y otras, porque más información tenga la IA es mejor. Igualmente, no estamos mandando el informe del laboratorio o imágenes de estudio y todos esos temas de los estudios que los tenemos en imágenes o PDFs. Eso estamos viendo en un futuro.
cómo se pueden mandar a la inteligencia artificial. Bueno, ahí dice lo mismo, incorporar fuente de datos y lo que estamos haciendo es recoger feedback de los médicos, estamos haciendo que de las evoluciones, eh, los médicos nos devuelvan el feedback para ver si está funcionando bien, si hay algún error. Eh, bueno, como nosotros guardamos las epicrisis, como les decía que las guardábamos una vez que se pedía, lo estamos auditando para ver la calidad de la epicrisis, si es correcta, si no es correcta. Sí, en principio, luego de desarrollar la aplicación, fue probada por un equipo médico para darnos el ok para que la pongamos en línea. Eso fue la primera validación médica, digamos. Luego el feedback este que menciona Cristian, que es constante, ¿no? Y además el tema de auditar la calidad de la epicrisis. Eso como incorporado en un procedimiento que ya existe en el hospital, que tiene que ver con la evaluación de la calidad de la historia clínica. Eh, Actualmente ese trabajo lo realiza la Dirección de Calidad y Seguridad, así que le pedimos que incorpore específicamente esta evaluación en ese procedimiento y que nos haga una devolución. Estamos en ese proceso, ¿no? Eh, eh, Cuando eso suceda, o sea, con estas tres fuentes, tanto la primaria del ok para salir adelante, el feedback y esta evaluación de calidad, también nos va a dar el input para ajustar estas definiciones. Vieron que nosotros les mostramos que tenemos una epícrisis estructurada con esas variables que tienen su razón de ser. Sí. Esas variables tienen una definición que toda esta retroalimentación también la estamos esperando para poder ajustar las definiciones. Sin embargo, como ya está en línea y ya la están usando, como dijo Cristian, también tenemos esta posibilidad que va a seguir estando de edición. O sea, el médico tiene esa ayuda, como decía hoy Mariano en la presentación anterior, tiene la ayuda, es una herramienta, un asistente, pero obviamente depende, es su responsabilidad editar y guardar la epicrisis, ¿no? Cris, te toca a vos esto. Bien, bueno, la conclusión, nada, pudimos comprobar que el sistema realmente funciona y aporta mucho valor a lo que es la epicrisis. Y lo que más permite es ahorrar un montón de tiempo, porque hacer la epicrisis al final es un trabajo repetitivo y encima es recorrer todas las evoluciones que ya hiciste y hacer como un resumen. Y también nos ayuda a mantener una estructura clara, que es la que hablábamos hoy al principio, y mejora la calidad de la epicrisis. Eh, Más allá que hay mucho para mejorar, logramos avances de la forma de registrarla. Entonces, es un gran avance, más que nada en tiempo y es en el trabajo repetitivo que es hacer siempre al final de la epicrisis. Sí, nosotros decíamos con el equipo, ¿no? Es una mejora en tiempo que tiene que ver con la oportunidad y las 48 horas que hablábamos hoy, y en forma, que es el último ítem, ¿no? El resumen estructurado y homogéneo. O sea que el resumen es que el tiempo y forma está resuelto, digamos, ¿no? Claro. Y la mejora continua, porque esto de seguir mejorando las definiciones y las evaluaciones, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias